El filósofo griego Heráclito mencionó una frase muy conocida llamada panta rhei, que significa todo cambia o todo fluye. Sin embargo, a pesar de que Heráclito decía que todo cambia, hay algo que nunca cambia, y esa es la palabra de Dios. De eso y un poco más estaremos hablando aquí en esta Tu Escuela Sabática Práctica. Saludos a todos los amigos que están acompañándonos en esta hora aquí en Escuela Sabática Práctica. Aquí tu amigo, el pastor Abdiel del Toro, y me encuentro en la compañía de mis amigos y compañeros también, Rolando Morgado y Oscar Tavera. Qué bueno que están con nosotros una semana más aquí en este espacio de Escuela Sabática Práctica. Oscar, ¿cómo te encuentras en este día? Yo estoy contento, estoy bien, de buen ánimo. Agradecido de Dios porque nos da esta oportunidad de compartir su palabra. Qué bueno. Rolando, ¿y tú cómo te encuentras? Lleno de expectativas, listo para compartir con ustedes, aprender juntos las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Y es que la lección de esta semana va a ser una muy interesante y usted no puede perderse la conversación que vamos a tener aquí en esta mesa para hablar un poquito más acerca de un tema que se titula Los dos testigos. De eso vamos a estar hablando esta semana. Pero me gustaría pedirle a Rolando que pudiera comenzar con una oración antes de abrir la escritura y comenzar nuestro estudio en esta hora. Gracias. Oramos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad tan linda que nos das de compartir juntos de tu palabra, aprender. Y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija. Que podamos sentir tu presencia y podamos poner en práctica las cosas que vas a poner en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como mencionamos, el estudio de esta semana lleva como título Los dos testigos, y el pasaje que vamos a utilizar de forma central, el pasaje para memorizar de la lección de Escuela Sabática, se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 8. Y dice la escritura: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a estar hablando esta semana justamente de eso, de la permanencia de la palabra de Dios. Cómo a pesar de los ataques, cómo a pesar de todas las cosas que ha tenido que sobrevivir, la escritura, la palabra de Dios, ella permanece para siempre. Y Oscar, me gustaría que tal vez pudiéramos comenzar hablando un poco, y la lección de esta semana toca el tema de los periodos conocidos como el oscurantismo. Así es. Donde la Biblia estuvo escondida, estuvo limitada para las personas. Básicamente hubo un control absoluto para que las personas no pudieran tener acceso a ellas, y esto fue un gran golpe intentando sacar la Biblia, la palabra de Dios, de la vida de las personas. Y cuando se hizo eso, vino oscuridad no solo en el aspecto religioso. El mundo no ha vivido una época más oscura que ese periodo que se conoce como la Edad Media. En ese tiempo hubo oscuridad en todo el sentido de la palabra. Desastre por todas partes. Porque la palabra de Dios no solamente nos alumbra el camino a Dios, sino que también nos conduce por un camino de desarrollo, de crecimiento, de civilización real. Así es. Pero qué bueno es saber, como dice Isaías 40, que todo puede desaparecer, pero la palabra de Dios permanece. Hoy, Abdiel y Rolando, en un tiempo cuando pareciera que todo es relativo, que todo cambia, que todo hoy es una cosa y mañana es otra, qué bueno es saber que tenemos a dónde ir, a dónde realmente hay seguridad, hay estabilidad y hay firmeza. Qué impresionante, Rolando, que a pesar de todos los ataques que sufrió, especialmente la escritura, las limitantes que hubo de que la gente no tenía acceso a la Biblia, no estaba en los idiomas de la gente, por eso ese periodo del oscurantismo, pero qué interesante cómo la Biblia sobrevivió eso y cómo Dios cuidó la escritura y su palabra. No decayó en ningún momento y siguió brillando a través de los siglos, ha seguido brillando. Definitivamente. Me uno al pensamiento de Oscar cuando él decía que la Biblia, la palabra de Dios,
fue restringida y entonces vino un momento de oscuridad. La misma palabra de Dios lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando en nuestras vidas hoy en día nosotros no tenemos la dirección divina y estamos viviendo en momentos muy parecidos al oscurantismo de hace cientos de años atrás, es también porque tal vez Dios está llamando a un grupo de hijos suyos, está llamando al pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, a tener un reencuentro con la palabra de Dios, porque sigue estando allí para nosotros y sigue siendo una necesidad para nosotros vivir y crecer en nuestra vida cristiana. Es interesante, estamos estudiando conjunto a la lección el libro El conflicto de los siglos. Así es. Y una de las cosas que ocurrió es que en este periodo de limitación bíblica, si pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? O limitación de la escritura, donde no había acceso a ella y solamente eran unos pocos los que podían supuestamente estudiarla y enseñarla. Así que la gente lo que sabía de la Biblia era lo que se enseñaba y lo que se decía por un grupo de personas muy limitado. Sin embargo, Oscar, estas lecciones que hemos venido estudiando y las que vamos a seguir estudiando hablan especialmente de grupos como los valdenses, que en medio de este tiempo de oscuridad, de persecución también que ocurrió, cómo ellos hicieron para que la Biblia permaneciese viva y cómo algunas de las prácticas de ellos para que la escritura se siguiese compartiendo con otras personas. Y no sé si quisieras hablarnos un poquito acerca de eso. Claro que sí. Durante este tiempo de oscurantismo no existía la imprenta. No era tan fácil tener una Biblia impresa. En el siglo XV, la imprenta surge y el primer libro que se imprime es una Biblia. Y esto crea un boom. Pero todos los siglos antes. Todos los siglos antes no existía. Claro, este tiempo de oscuridad no solo existe porque no existiera la Biblia impresa. Porque en los tiempos de Cristo, en cada sinagoga estaba la escritura allí en rollos. Y la costumbre era que una persona se parara, leyera las escrituras y luego la explicara. Pero eso se perdió. Eso se perdió. Pero los valdenses mantienen viva la palabra, justamente es por eso. Pasan el legado de las escrituras de manera oral o también de manera escrita, escribiéndola ellos a mano, y la pasan de generación en generación. La historia de los valdenses nos dice que una de las condiciones para un valdense ser declarado ya hombre era que tenía que memorizar grandes porciones de la Biblia. Wow. Memorizarla, tenerla. Eso era parte de ellos como grupo religioso y como grupo, como grupo étnico. ¿No? Tenían que aprenderla, memorizarla. Lo que hizo que los valdenses fueran lo que fueron y hoy lo tengamos como guardadores de verdades. Como referencia. Como referente y personas que, habiendo oscuridad por todas partes, ellos tenían luz, es justamente que mantuvieron frente a ellos la palabra de Dios y delante de sus hijos y sus generaciones. Y Dios los utilizó para que la escritura permaneciese viva. Amén. A pesar de todos los ataques del enemigo, ellos fueron de estos grupos que mantuvieron esa llama encendida. Amén. Me impresiona lo que están trayendo, porque creo que es la misma necesidad que nosotros tenemos hoy. Es dejar un legado que no es solamente un legado de conocimiento, sino un legado en nuestros hijos, un legado en nuestros nietos, donde ellos puedan mantener la palabra de Dios como algo real. Y esa es la práctica de este versículo principal que hemos hablado hoy, de marchítase la hierba, se puede secar, puede pasar cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios se va a mantener. ¿Cómo se puede mantener? A través de nosotros pasando ese legado de generación en generación. ¿Cómo se puede hacer? Por medio de la influencia del Espíritu Santo, que lo va a guiar de generación en generación. Eso lo que nos están mencionando es que el modelo, el ejemplo, ese legado que dejaron los valdenses es un lindo legado para continuarlo hoy. Para que nosotros podamos ser esos embajadores de la palabra en medio de un mundo de oscuridad espiritual. Me llama la atención porque una de las cosas que ocurrieron con los valdenses es que inclusive ellos agarraban a pedazos de tela o de cuero y ahí escribían la escritura. Iban por los mercados y si de momento veían a alguien que podían compartir la escritura o que tenía interés, ahí se la daban. Lecciones
pasadas nos estuvieron hablando inclusive de que iban hasta universidades, muchachos, y se hacían pasar por estudiantes. Estudiaban, pero cada vez que veían que alguien tenía disposición, ahí le daban la escritura. Y esto ocurre por este periodo. La iglesia cristiana en este momento tenía un control absoluto, absoluto, así que había una limitante, pero grupos como los valdenses siguieron manteniendo la llama encendida. Llega la imprenta, justamente un periodo muy cercano al periodo de la Reforma también, claro. y la Biblia comienza ahora a tener un despliegue otra vez. No solamente Gutenberg imprime la Biblia, sino Lutero hace la primera Biblia en el idioma alemán, y de ahí comienza la Biblia a ponerse en otros idiomas y todo lo demás, y la Biblia como que vuelve a resurgir y vuelve, y por eso ocurre la Reforma, por ese resurgir de la Escritura. Pero la lección también nos habla esta semana de que para la Revolución Francesa se intentó otra vez regresar a un periodo de descrédito y de darle poca importancia a la escritura. ¿Qué pueden decirme ustedes acerca de eso? Bueno, lo que realmente va creando el despertar en el mundo, sobre todo en el mundo religioso, es la lectura de la Biblia. En una época cuando, según nos dice las Escrituras, Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos tienen que testificar bajo cilicio, bajo opresión, bajo crisis. Cuando revisamos los momentos previo a la Reforma, previo a Lutero, tenemos un John Wycliffe. El trabajo de Wycliffe es traducir la Biblia. Lo que hace que Juan Hus, previo a Wycliffe y Jerónimo, se levanten es que la palabra de Dios le da luz. Estamos hablando de que los dos testigos, aún en ese periodo de oscurantismo, traían luz. Traían luz. Y entonces nos encontramos de repente en ese momento tan maravilloso de la Reforma, con un Lutero, con un Calvino, con un Zwinglio. Y justamente el elemento vital de la Reforma es la palabra de Dios. A donde Lutero tiene que ir para responder y enfrentar el poder popular religioso es a la Biblia. El Calvino y todos van allí. Satanás siempre ha intentado mantener la Biblia fuera, sacarla. Por eso, ante ese resurgir del tiempo de la Reforma, ya a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, intenta sacar la Biblia del medio también. Darle otro golpe otra vez. Otro golpe mortal, pero gloria a Dios que nunca pudo hacerlo. Es interesante, Rolando, que en este periodo de la Revolución Francesa se quiso comenzar a darle más importancia a la razón que a la palabra de Dios. Algo bien parecido a lo que está sucediendo hoy en día, tal vez, ¿verdad? Donde nos decía el pastor Oscar hace un tiempo atrás que el pensamiento todo es variable, ¿verdad? La verdad que hoy estamos presentando relativa, gracias, no es la misma que tal vez pueda ser mañana. Y es el mismo pensamiento tal vez que había en esa época, pero la palabra de Dios permaneció a pesar del ataque que el enemigo quiso hacer en contra de ella. Qué interesante, la palabra permaneció y la palabra sigue permaneciendo todavía en nuestros días. Abdiel, una de las cosas que vemos en la historia en contra de la palabra de Dios es que hubieron personas que dijeron, esta es la última Biblia que vamos a estar quemando y que nunca más vamos a volver a verla. Nadie más sabe de ella, nadie más, pero ¿cómo resurgía nuevamente? ¿Por qué? Porque es procedente del Dios eterno. Es del Dios eterno que fue, es y que será siempre. Así que como Él fue, es y será siempre, su palabra también permanecerá. Qué poderoso eso, qué poderoso. A pesar de los intentos de ocultarla, de esconderla, de limitarla, de no dársela a la gente, de quemarlas, de quemar a los que creían en ella, a los que enseñaban de ella, la palabra de Dios sigue teniendo vigencia, relevancia, sigue estando viva y sigue transformando vidas. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en nuestra Escuela Sabática Práctica y regresamos en breve para seguir expandiendo un poquito más acerca de este tema. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras.
vez llamó. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. En mí. Oh, en mí. Y estamos de regreso aquí en Escuela Sabática Práctica, tu amigo Abdiel del Toro, y venimos hablando aquí con Oscar y con Rolando de los dos testigos y cómo la Biblia, a pesar del tiempo de oscuridad y de opresión, permaneció brillando y siendo de bendición, transformando vidas, transformando el mundo, como aún en la Revolución Francesa se intentó darle un golpe poniendo la razón por encima de la Escritura, pero la Biblia permanece. Como dice el texto de Isaías, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Y estábamos hablando aquí en la pausa de poder entonces definir finalmente los dos testigos. Y estamos hablando justamente de esto, Oscar, de la palabra de Dios, de la Biblia. Háblanos un poquito más para el beneficio de los que nos están escuchando. Bueno, esa es la interpretación que nosotros como iglesia le hemos dado a los dos testigos. Y cuando usted revisa, no es difícil encontrar otra aplicación más pertinente que a la palabra de Dios. Los dos testigos son la palabra de Dios y aunque no podemos ser tan dogmáticos, pero entendemos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios hablándole a su pueblo de la antigüedad y Dios hablándole a su iglesia más adelante. Ahí está la palabra de Dios. Qué interesante. Y Rolando, lo interesante con la Escritura, con la Biblia, es que a pesar de que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tomó unos 1500 años para poder escribir todos esos libros, diferentes autores, Sí. en diferentes épocas, en diferentes culturas, con diferentes realidades sociales y políticas, Diferentes idiomas. pero hay un hilo de pensamiento y hay una coherencia a través de toda la Escritura. Y como esa coherencia
todavía hoy sigue marcando la diferencia y transformando vidas. Definitivamente. Es lindo ver cómo la mano de Dios ha estado al timón, Amén. ¿verdad? Así De es. la humanidad. Y cómo desde el comienzo de la humanidad su palabra ha sido la que ha restaurado al ser humano caído, cómo ha sido su palabra la que le ha dado una nueva oportunidad cuando pensaba que no tenía ninguna. Y creo que es lo mismo en nuestros días hoy. Es lo mismo para mis hijos hoy. Es lo mismo para las situaciones que podamos estar afrontando en nuestra vida en este momento individualmente, como Dios nos está diciendo, yo voy a seguir siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que voy a cumplir mi palabra en tu vida. Qué tremendo eso. La historia que venimos discutiendo y hablando y que se viene discutiendo a través de las lecciones anteriores, de los estudios anteriores, es un estudio de cómo Dios utilizó personas para que su palabra tuviera continuidad. Así es. Y pudiera llegar a nuevas generaciones, pudiera llegar a nuevos lugares, pudiera llegar a nuevos grupos, a nuevos países. Dios siempre ha decidido utilizar personas para eso. Los valdenses copiaban ahí en un pedacito de cuero, de tela, pero eran personas las que iban al mercado, las que iban a distintas ciudades. Dios siempre utilizó personas como Lutero, como Calvino. Fueron personas que fueron utilizadas, Wycliffe, que utilizaron lo que Dios le dio para que la Biblia, la palabra de Dios, continuara alcanzando nuevas personas y nuevas generaciones. Y me parece, Oscar, que hay una linda reflexión para nosotros ahí. Seguro, hay una linda reflexión para nosotros, que a veces damos por sentado de que la Biblia está en todas partes y ya como está en el teléfono, está en la tableta, está en la computadora, no, ya la Biblia está. Pero Dios siempre quiso utilizar personas para llevarle el mensaje de su palabra a otras personas. Así es, así es. Si en ese tiempo donde la Biblia era restringida, la Biblia pudo resurgir y brillar, fue porque hubieron personas que la vivieron, que la internalizaron en sus vidas. Qué interesante. Y estaban dispuestos a dar su vida para mantener viva la palabra de Dios. Un valdense salir a repartir en los mercados porciones de la Biblia era jugarse la vida. Sí. A veces tenían que esconderla y coserla dentro de los ruedos de su ropa. Porque atraparlo con ella significaba la cárcel, significaba un montón de cosas negativas para ellos. Sí, era perder la familia, era perder la vida. Perder la vida. Nosotros hoy debemos seguir el legado de ellos. Hoy no me van a perseguir, ni me van a negar el que yo vaya adelante con la palabra. Bueno, por lo menos en nuestros países. Bueno, claro, en nuestro mundo civilizado de hoy, excepto algunos focos o algunos lugares, la Biblia está permitida, es libre, corre la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo hacer que realmente corra para transformar vidas? ¿Cómo yo hacer que ese libro que está en el estante no se quede en el estante, sino que esté en mi corazón? Como dice el profeta, halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría del corazón. ¿Cómo yo no quedarme con ese WhatsApp que me mandan, con ese texto que me mandan con la palabra de Dios y solo mirarlo allí? ¡Qué lindo! La única manera como esta palabra puede pasar de una generación a otra es que la vivamos y se la pasemos a nuestros hijos. Wow. Hay una frase que hemos conversado de ella que dice que el mejor sermón que tal vez alguien va a ver es una vida bien vivida por Cristo Jesús. Amén. El mayor testimonio que alguien pueda escuchar tal vez no va a ser un sermón de un día que fueron a la iglesia, sino lo que van a recordar es el testimonio de cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la mejor manera de nosotros llevar la importancia de la Biblia de persona a persona. Vivir lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Vivirlo en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Cómo está tal vez el culto familiar en casa de nosotros? ¿Cómo está ese tiempo y esa relación que nosotros debemos tener con Dios al vertirnos en su palabra? ¿Cómo está yendo eso en nuestras vidas personales? Porque si no está yendo muy bien, tal vez no vamos a poder nosotros hablar de la palabra de Dios, porque vamos a estar hablando solamente palabras, pero no estamos viviéndola. Sí, y lo que tú estás mencionando es que básicamente nuestra vida
para algunos va a ser la única Biblia que van a leer. Así es. Y necesitan ver esa coherencia entre el texto y la experiencia y lo que puede hacer, ¿verdad? Como la Biblia nos ha transformado y nos hace vivir ahora de una manera diferente. Y yo creo que eso es bien interesante. Es bien interesante porque me parece que se da por sentado muchas veces que la Biblia pues simplemente es el libro, tiene la información, inclusive cristianos, creyentes, personas dan por sentado el hecho de que la Biblia está ahí. La Biblia está ahí. Sin embargo, a través de la historia ha sido gente dejándose usar por Dios para compartir esa palabra. Y yo creo que cuando podemos dar ese testimonio, por ejemplo, yo decirle a Oscar, ¿sabes qué? Estaba pasando un momento de soledad y este día me senté en la palabra de Dios y encontré esta promesa. Amén. Que me dice, no temas porque yo estoy contigo. Así es. Y ese día mi corazón se llenó de paz, se llenó de gozo. Me salieron lágrimas porque sentí que Dios me estaba hablando directamente a mí. Para Oscar, eso no es solamente la historia que yo le puedo contar, es un testimonio de decir, oh, wow. Cuando yo me siente solo, yo puedo ir a esa misma palabra también. Correcto. Todos podemos contar testimonios cuando estudiamos la palabra, de cómo ella nos ha sostenido en diferentes momentos, cómo ha sido el soporte para nosotros frente a nuestros desafíos de la vida, en la crianza de los hijos, en nuestra vida de esposo, o como joven, para enfrentar los desafíos que un joven tiene en la vida. La palabra de Dios es poderosa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Es decir, tú quieres tener un camino limpio, empieza a que la palabra de Dios haga un efecto especial en tu vida. Y quiero señalar algo especial. Y ese efecto, perdóname, y ese efecto va a tener efecto en otras personas. En otras personas. Y esa es la manera como Dios hace que la palabra siga llegando. Una persona compartiendo la palabra de Dios a otra persona, llevando la palabra de Dios, y esa cadena es la que hace que la palabra de Dios continúe brillando. Continúe y permanezca para siempre. Podemos ser tentados, o no solo tentados, la generación de hoy, como en los tiempos de la Revolución Francesa, intenta sustituir la palabra de Dios por el pensamiento humano. Y cuando leemos cualquier libro, miramos televisión, encontramos cuántos conceptos filosóficos humanos sustituyen la Biblia. Y nosotros deberíamos, como familia, como individuo, decir cuáles son los elementos que están rigiendo mi pensar, mi actuar. A veces yo estoy viendo con mis hijos leyendo, mirando un episodio, algo, y me doy cuenta como meten conceptos contra palabras. Entonces me detengo y los converso con ellos. Me detengo y me paro. Mira qué filosofía le están enseñando a la gente contrario a la palabra de Dios. Cuando los personajes, actores en Francia, en los tiempos de la Revolución Francesa, quitaron la palabra de Dios, fue un caos, fue un desastre lo que se armó. Y lo interesante es que, porque siempre que la palabra de Dios sale del medio, como estaba mencionando Rolando, el texto de los Salmos, ¿verdad? Que lámparas a mis pies tu palabra. Claro. Cuando la lámpara sale, llega la oscuridad. Cuando la lámpara sale, llega la oscuridad. Y eso pasó hace 500 años y puede seguir pasando hoy si nosotros sacamos la palabra del camino de nuestra vida. Adiel, pienso en la vida de mis hijos, cómo ellos van creciendo y mi niño mayor no comenzó a leer hace 2 años atrás, mientras antes él no leía la Biblia. Tenía que ser yo el que se le impartía. Él tenía que verlo en mí para que no fuera una dicotomía de lo que yo decía y de lo que decía la palabra de Dios. Interesante. Ese legado de compartir la palabra para hacer de que la escritura continúe viva y continúe afectando positivamente a las personas, tiene que ser a través de personas comprometidas con la palabra. Dios nos llama a recibir la palabra, a ser bendecidos por la palabra, pero Dios nos llama a bendecir con la palabra. Así es. Y yo creo que hoy tenemos muchas formas y muchas maneras de nosotros compartir la palabra, comenzando con nuestro testimonio, continuando con la tecnología, y yo creo que debemos utilizar todas las avenidas posibles y disponibles para que podamos continuar compartiendo la palabra. Yo quiero agradecerle a todos los amigos que han estado con nosotros conectados hoy en la discusión de esta lección tan interesante, y queremos invitarte a que la palabra pueda ser tu fundamento, pero a que recuerdes que Dios también te está llamando para que tú puedas ser
un agente que pueda bendecir a otros con su palabra. Quisiera pedirle al pastor Oscar que pudiera concluir con una oración y así daríamos por cerrado el estudio de la lección de esta semana. Oramos. Amado Dios, gracias. Gracias por dejarnos tu palabra y por también dejarnos tu palabra escrita. Ayúdanos a vivirla y a pasarla de generación en generación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado conectados con nosotros. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana en una edición más de esta tu escuela sabática práctica.